¿Cuántos sabemos que en tiempos de necesidad siempre está ahí? ¿Y cuántos nunca nos olvidamos que en tiempos de no necesidad siempre está ahí? Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Y a Samarina ni que ahí sota es anamakatula namacatai. Uy, siki anamanana ni katai tu kamana namacatai tu tai samai. No insatamana namaquilla som. Dice el Señor, todo lo que necesita es la cruz. Todo lo que necesita es la cruz. Todo lo que necesita es la cruz. Ay, soma, ya está ahí, maná. Porque yo he suplido todo. Yo lo he suplido todo. Y todo lo tienes conmigo. Dice el Señor. Oh, aleluya. Qué lindo. Déselo. Vamos, echémoslo ganas. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra. Aleluya. Hoy vamos a hablar del poder de la resurrección. El poder de la resurrección cubre todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Todo es todo. Todo, señores. Pueblo de Dios. Y ese poder lo ha puesto en nosotros. Wow. Y todo viene por entender el precio de la sangre de Cristo, la que se derramó en la cruz del Calvario. Cuando entendemos la profundidad de esto, entonces hemos entendido lo que significa la cruz, que es nuestra bendición. Entendiendo esto, vamos a saber que hemos sido redimidos. Redimido es comprado a precio de sangre. Y esa sangre tiene un poder sobrenatural. Repase lo que el viernes trajo el Señor. Así que de aquí en adelante, nada ni nadie te podrá hacer frente. Así como Él estuvo con Josué, estará con nosotros. Ese es el poder de la resurrección para la iglesia neotestamentaria. Y andaremos en ese poder continuamente. Milagros, señales, prodigios y portentos, Él hará a través de nosotros. Porque vivimos en el poder de la resurrección. Así que no hay ni enfermedad, ni oscuridad, ni tempestad, ni ninguna adversidad que no sea derrotada. Porque ciertamente la iglesia tendrá que ser probada. Por eso es que el Señor está diciendo que lo que necesitamos es la cruz. Mateo 12:40 nos explica una evidencia clara. Así como estuvo, voy a leerlo, se iba a parafrasear, pero lo voy a leer. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Interesante porque esto establece el DNA espiritual, que es la constitución del reino que opera en nosotros cuando usted vive en el Espíritu. Y la esencia fundamental de esta mención de esta manera es que Mateo, el apóstol Mateo, lo estaba dejando ver claramente para que entendiéramos que a base de esto y de este conocimiento podíamos tener la seguridad, la esperanza y el gozo de nuestra salvación, que radica en el poder de la resurrección. Amén. Bueno, acabaron los amenes aquí. Hermano, afirme esa palabra y aduéñese de esa palabra, porque eso es para nosotros que hemos creído en Él y que disfrutaremos de lo que es el poder de la resurrección. Vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar entonces de Lucas 24, del 1 al 9. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían allí preparado y algunas otras mujeres con ella. Vamos al número 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Interesante.
Yo estuve estudiando, esta piedra pesaba alrededor de unas 100 libras. Sí era redonda y se podía remover, pero 100 libras hay que hacer fuerza para moverlo. Así que estas mujeres hallaron removida la piedra del sepulcro. Y el tercero. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y nos sigue diciendo, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Interesante, porque a veces nosotros venimos a sacar escombros viejos de viejos recuerdos y experiencias y estamos reviviendo un pasado que Dios redimió y limpió. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos al número 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, porque Él lo dijo, como nos dice a nosotros, nos dice la palabra y lo cumple. Así también lo dijo a sus discípulos y lo cumplió. Vamos al 7. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, que va a ser entregado a gentiles, a romanos, en general a pecadores. Número 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ah, sí, es verdad que Él lo dijo. ¿Cuántas veces la iglesia olvida la palabra que Dios le da? No olviden que Él dijo que lo único que necesitamos es la cruz. Ya yo me grabé eso. Vamos al 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y el 10 dijo, eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacob, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. María Magdalena fue una mujer libertada de la prostitución que terminó siendo una evangelista. María, madre de Jacob, y las demás, y Juana. Juana era, fíjense qué interesante, Juana era la esposa de Chuzas, que era un sirviente tipo copero de Herodes. Y Herodes era gentil. Pero esa mujer era la que mayor dinero entregaba al ministerio de Jesús. Para que usted sepa cómo es la historia. Y María, madre de Jacob, que a la misma vez también era madre de Santiago. Está mencionada ahí. Quiere decir que cuando usted analiza todo esto, mire qué interesante, y esto te lo digo de una manera de aprendizaje, cómo las primeras mujeres evangelistas de la revelación de la resucitación, a Dios le plació dárselo a las mujeres. Yo no sé cómo es que critican que las mujeres no pueden predicar. Lo dejo sobre la tinta para que usted abra su mente y quite a veces esas cosas que están equivocadas en la humanidad. Gracias, Gabriela. Fíjense que el versículo 1 nos habla que sabemos que fue domingo, que es el primer día de la semana. Pero llevan ellas especies aromáticas. ¿Qué nos enseña esto? Que ellas jamás nunca entendieron la palabra que Él dio, que les dijo claramente que yo resucitaré en el día postrero. ¿Y por qué Dios lo dijo de esa manera? Jesús lo dijo de esa manera a través de su Hijo Jesús. Dios lo dijo a través de Jesús. ¿Por qué? Porque hay que entender que después del tercer día empieza la descomposición completa. Y para que no cogiera el cuerpo hedor ¿verdad?, desagradable, Él dijo al tercer día, porque la constitución del reino no deja que las cosas se dañen, sino que las preserva. Mire la grandeza del poder de Dios. Para que usted vea que cuando Dios dice lo voy a hacer, usted sencillamente descanse en que Él lo va a hacer y confía y declárelo.
Es muy importante que podamos entender cada relato bíblico que nos cimenta en la roca firme de Cristo. Y estamos hablando de andar en el poder de la resurrección. Por eso cada palabra mencionada aquí en la Biblia la tenemos que entender, digerir y practicar. Y ponerla por obra. Amén. Versículo 2 es interesante porque nos habla de la piedra removida. Y esa piedra sabemos que ahorita le dije que pesaba unas 100 libras. Y 100 libras fueron removidas de una trascendencia espiritual de los ángeles, porque no los removió hombre alguno. Si no, ese hombre hubiera sido muerto y sentenciado de muerte segura por la cárcel. Así que usted tiene que entender que esas son cosas que a veces nos cuestionamos si del mundo espiritual puede convertirse en algo material y trascender más allá. Aquí usted ve un milagro donde la materia se somete rompiendo todas las leyes físicas para cumplir el propósito de Dios. O sea que los ángeles movieron la piedra. Si usted analiza la profundidad del contenido de este hecho, usted va a entender claramente que cuando Dios dice te voy a sanar, te va a sanar. Porque para Él no hay nada imposible. O sea, estamos hablando de que Él puede mover la materia visual u orgánica, como usted lo quiera llamar, a través del plano espiritual al plano material, tan fácil como decir ya está hecho. Quiero ponerlo en contexto porque así va a ser el milagro que va a ser hoy aquí. Los milagros que van a ser hoy aquí. Tiene que entender claramente lo que es el poder de la resurrección, hermano. Fíjese que el versículo 3 le dice, entrando hallaron el cuerpo, no hallaron el cuerpo del Señor, vieron que la tumba estaba vacía y solo vieron el lienzo. El lienzo es la envoltura del cadáver. Él lo dejó como evidencia para que posterior a la época de nosotros, posterior a ellos, primero ellos vieran la evidencia de que sí, ahí estaba el cadáver que lo habían envuelto a Jesús. Pero después de eso, vienen hallazgos científicos como Ron White para demostrar la verdad de la sangre de Cristo. No solamente tiene el poder, sino que la constitución de esa sangre viene a formar la constitución de nosotros en el DNA espiritual. Por lo tanto, ese poder emana de esa creación original que Ron White la descubrió hace unos años atrás y científicamente la describió. Interesante porque solamente tiene el ADN del padre. La madre fue el vehículo, pero no contiene genéticamente nada. ¿Sabes una cosa? Cuando tú andas en el poder de la resurrección, esa es la misma genética del Padre en tu vida. Seas mujer o hombre, es igual, está. Porque es para cumplir sus propósitos en nuestra vida. ¿Se entiende eso? Así que atesóralo, hermano. Porque eso esclarece y borra y elimina toda duda de la imposibilidad que Dios puede hacer en tu vida posible. Para bendición de cada uno de nosotros. El versículo 4 es interesante porque el versículo 4 se separaron los dos ángeles con vestiduras resplandecientes, lo describe ahí. Y sabemos que estas mujeres cuando vieron esto se postraron. Y le pregunta la pregunta más trascendental que el intelecto humano se puede cuestionar. ¿Por qué buscáis entre los muertos? O sea, es un cuestionamiento para despertar lo que llamamos ya el cumplimiento de la palabra. Y yo quiero decirle a ustedes que el cumplimiento de la palabra es presente siempre, porque para Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Ya Él dijo, ya es. Por eso yo siempre le digo, y con David Diamond me uno a él, el futuro es historia para Cristo. Y tenemos que entender esta realidad para entender cómo nos vamos a mover en el plano de la resurrección que nos toca vivir como iglesia neotestamentaria que va a ser levantada viva al cielo. Amén. El versículo 6 le da la respuesta. Versículo 6, si quieres ponérselo para que ellos puedan visualizarlo. Él ha resucitado.
De hecho, este fue el lema de la iglesia primitiva. Él ha resucitado. Qué interesante que ellos en la iglesia primitiva, estando en el aposento alto, que es el origen de esta iglesia, estaban esperando que viniera el toque del Espíritu Santo. Y fíjese que ya ellos estaban con el nombre correcto porque habían creado la mentalidad correcta para recibir el toque magistral del Espíritu Santo. O sea que si nosotros no tenemos nuestra mente en el tiempo de la resurrección real que vivimos, no podemos recibir la bendición. Tiene que entender este material, hermano. Por eso voy despacio para que usted atesore este conocimiento, se haga dueño de esto y reciba la bendición que Dios quiere darle. Amén. El séptimo versículo nos deja claramente ver una comparación relativa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es necesario que el hombre, el Hijo del Hombre, sea entregado a manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucita el tercer día. ¿Por qué es necesario que eso ocurriera de esa manera? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué? La respuesta es esta. 3 días es la constitución de establecer el reino de Dios en la Trinidad. Esa Trinidad es la constitución genética que en el plano material tenemos nosotros, pero antes que se constituya en el plano material de nuestro cuerpo, que se llama el DNA, ácido desoxirribonucleico, se formó espiritualmente para que entendiéramos que no nacimos del mono. Para que entendamos que la imagen que va a perfeccionar en nosotros es la de nuestro Padre Creador del cielo, la tierra, del universo y de todo lo que ve. La sustancia de la esencia del contenido de Él está en nosotros. Amén. Entonces tenemos que adueñarnos de esta verdad y tomar posesión del poder de la resurrección. Si entendemos esto, entonces jamás nunca dudaremos, sino que seremos partícipes de la perfección de la creación en nosotros mismos. Amén. ¿Se entiende esto? Es la posición del creyente. Por eso Satanás le dio, estoy seguro que le dio mucho trabajo para que hoy usted pudiera llegar aquí. Y hay algunos que se dejaron vencer. El usted entender esto, hermano, usted se constituye en un poder que derrota las tinieblas donde quiera que usted vaya. No es a veces, es tal vez, es si Dios quiera. No, que tú no has entendido. Es siempre. Y punto. Y donde quiera que vaya. Porque ustedes y yo somos la luz del mundo, gracias a lo que Él hizo en el poder de la resurrección. Fíjense que Él le trae esa conversación y en el versículo 8 se lo trae a colación para que se recuerde. ¿Cuál es la idea de que se recuerde? De que se reafirme de que Él lo dijo y Él lo cumplió. Y hoy te está diciendo, pueblo, yo lo digo y lo dejo escrito y lo voy a cumplir, porque vivo levanto a mi pueblo. Es interesante esto. Así que estas 3 mujeres evangelistas empezaron a dar las buenas nuevas. Y en el versículo 9 lo dijo. Y es interesante ver los personajes mencionados en el versículo 10. Porque de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, Dios hizo valer lo que era. Cuando usted mira la primera mujer, María Magdalena, y analiza de dónde Dios la levantó, nos deja entender claramente que Dios es un Dios perdonador de propósito y de bendición. Si mira el segundo personaje, Juana, pues no le importó que estaba trabajando con Herodes, no le importó que su esposa atendiera a Herodes y era un mayordomo allí, sino que hizo lo que en su corazón esa mujer decidió hacer. Y yo quiero que sepan ustedes que esa mujer fue bautizada por Juan el Bautista. Lea la Biblia, está escrito. Y cuando usted analiza bien este punto, dice, wow,
O sea que en casa del enemigo Dios levantó un amigo. En casa del millonario Dios levantó una sierva para hacer la provisión del dinero para el ministerio. Así es Dios. O sea, Dios hace como Él quiere. Para Dios no hay límite. Y toca a la otra María, interesante, para mostrarle la importancia, porque esta mujer fue la que le dijo, yo quiero que mi hijo y mi otro hijo se sienten contigo y ocupen el primer lugar. Entonces él le dijo, no sabes lo que pide. El que quiere ser primero en el reino tiene que ser servidor. Por eso está ahí. Fíjese que tiene las tres posiciones fundamentales que son las tretas que Satanás usa para robar tu bendición. Quiero que analice esto porque esas son las trampas que usualmente hace el enemigo. Vamos entonces a visualizar Mateo 16, 21 al 20, 16, del 21 al 23. Para explicar esto verbatim. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a seguir corridito. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Usted puede imaginarse lo que estaba pasando en la mente de Pedro. Lo que nos pasa a todos si dejamos de orar. El enemigo ocupa nuestra mente metiéndole la distorsión de la verdad para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Eso es exactamente el primer ataque de Satanás a nuestra mente para inculcarnos deseos equivocados y acciones erráticas que no van conforme a la verdad de Cristo, para separarnos de Él. Mira el 23 lo que sigue diciendo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Cuando tú tengas un pensamiento que te roba la paz, usa la clave. Esto no viene de Dios. Porque los pensamientos de Dios en la peor circunstancia dan paz. Te voy a dar un ejemplo ya mismo. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque le digo que cuando Dios habla, aunque sea el principio de lo que trae no agradable para ti, siempre hay paz. Te voy a dar un ejemplo. Me tocó a mí con mi esposa, que es la pastora. Estoy saliendo yo de mi casa y el Señor me dice, vira para atrás que voy a hablar con ella. Y ella estaba cerrando el portón automático y yo viro para atrás y le dije, mira lo que dice el Señor. Y me toma en lengua y se lo traduce. Y le dijo esto, ciertamente en el día de mañana no sale el sol si tu padre biológico no está en mi presencia. Mira qué forma de decir las cosas. De las pocas cosas que él habla se me pueden quedar grabadas. Esa se me quedó grabada. Y se lo dijo a ella. Y ella se salió una lágrima y dijo, pero tengo paz. Y fíjate, él está lo más bien. Yo digo, pero Dios habló. Así que saca tiempo y vete para allá a ver a tu papá. Y quédate con él todo el día si puede. Así que yo le pongo ese ejemplo para que usted vea que cuando Dios habla, por peor que sea la situación, siempre hay paz. Porque es Dios. ¿Y por qué siempre hay paz? Porque Él pagó el precio de nuestra paz en la cruz del Calvario. El precio de nuestra paz, Isaías lo dijo, fue sobre Él. Y por su llaga hemos sido sanados. Interesante visualizar lo que nos está explicando aquí. Su destino era claro. Él tenía que morir en la cruz y al tercer día resucitar. Y él estaba claro que eso tenía que ser así. Por lo tanto, su muerte trajo a nosotros la resurrección de vida.
porque Él resucitó. Y es importante entender el significado que tiene esto para nosotros, porque el único Dios que resucitó es Él, porque es el único Dios verdadero. El único verdadero, no hay otro como Él. Entonces, si Él fue el único que resucitó, tenemos que entender que todo lo que existe por Él. Y si todo lo que existe es por Él, existe por Él, es porque todo es de Él. Y todo le sirve a Él. Tenemos que entender esto, hermano, para andar sin miedo. Cuando Dios le mande a usted a hacer algo, usted no se sienta responsable de que usted va a hacer algo. Usted lo hace porque Dios dijo que yo lo hiciera. Es triste tener que aprender eso de una manera como lo tuve que aprender yo. Porque el hombre, mientras más estudia, más se cree que sabe. Y por eso usted ve que yo le digo que mientras más sé que no sé nada. Ahora usted va a entender por qué se lo digo. En el primer levantamiento de cadáver, yo empecé a aprender eso a cantazo limpio. Porque ¿sabes qué? Mientras más estudia, más cabezón eres. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie. Y eso es malo, porque entonces tiene él que ser más fuerte contigo, más recio y más sufre, más te duele. Pero es necesario. Es necesario para entender que no es en tu fuerza, no es en tu poder. Es en su fuerza, su poder y su autoridad. Todo es de Él y por Él se sostiene. Así que la sustancia de lo que es la esencia del materialismo que usted ve es de Él. Todo se debe a Él. Es importantísimo que lo entendamos y lo practiquemos y lo vivamos así. El versículo 22, fíjense que vemos la humanidad de Pedro, cómo fue cambiada por falta de conocimiento, por falta de no poner la mirada en el propósito de Dios. Y sabemos que en ese tiempo ellos lo que esperaban era que el imperio romano fuera derrotado. Y ellos pensaron que Jesús vino a eso, pero Él se lo explicó y se lo dijo, pero ellos no lo entendieron y no lo vivieron. ¿Acaso no está pasando eso en la iglesia hoy en día? La iglesia tiene que predicar que va a ser levantada viva al cielo y todavía la gente pregunta, ¿será verdad? Entonces cuando tú dices, pero de verdad que tú me preguntas a mí que si será verdad. ¿Y cuál es tu Biblia? ¿Qué tú lees? ¿Qué tú escuchas? ¿Tú le pides al Espíritu que te explique esa palabra o tú te la imaginas lo que quiere decir? Así de vacío está la iglesia, hermano. Usted no lo va a creer. ¿Por qué eso es así? Porque no le dedicamos el tiempo al Señor. Nos enfrascamos en los dimes y diretes de los días y estamos vacíos del Espíritu. Por eso es que no recibimos lo que Dios ha atesorado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una programación. Y si yo le pregunto, ¿qué Dios tiene para tu vida? Cada uno de ustedes va a decir, tengo que pensarlo. ¿Pero cómo tienes que pensarlo si todos los días estás hablando con Él? Está vacío. ¿Y por qué está vacío? Porque no sabes la dirección. ¿Y por qué no sabes la dirección? Porque no hablas con Él. Todo es dame aquello, necesita aquello, y ya me voy. Se acabó. No, no es así. Siéntate y escucha. Y espera que Él te dé la respuesta. Y Él no, a veces dando la respuesta no es rapidito. Te coge tiempito. Puedes esperar 3 días a ver cómo tú te comportas ante no saber lo que tienes que hacer. A ver si te desesperas o tienes el amparo y la fortaleza en medio de la tribulación confiando en Él. Eso es importante. Y Dios tiene que probarnos, ¿para qué? Para que nosotros mismos nos demos cuenta, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Así que es interesante esta parte de Pedro, porque exactamente la iglesia cae en esto muy a menudo y no se da cuenta. Y se pone hasta agresivo con los hermanos. Y le da coraje con aquel que le roba la butaca. Y le da coraje con la esposa porque si el desayuno, el café estaba frío. Y se molesta con el otro porque el vecino le puso el radio muy alto. Ya Ricardo bregó con eso. O sea, pero ¿por qué él puede superar eso? Porque se mete con Dios y espera en Dios.
Y no se desespera con el cuerpo que tiene para darle una pescosa a nadie. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él sabe a quién le sirve. Y esto es importante que lo entendamos porque a cada uno de nosotros nos toca diferentes pruebas porque cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Y ese propósito responde a lo que Él diseñó para nuestro propio bienestar. Y si nosotros entendemos eso, entonces estamos gozosos de obedecerle a Él y no cuestionamos nada porque sabemos que Él siempre nos va a bendecir. Y siempre, siempre. Primera de Corintios capítulo 15, 42 al 43 nos explica claramente la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. O sea, que los que vayan a la tierra y al sepulcro antes que nosotros, ellos van a recibir la siembra de la tierra a su cuerpo, pero Dios los resucitará en el día postrero en incorrupción. Por lo tanto, es cuerpo glorificado. Vamos a ver el 43. Se siembra en deshonra. Deshonra es flaqueza, debilidad. Se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Debió decir vida. La traducción original es vida. ¿Por qué es vida? Porque el cristiano que ha creído en la palabra de Dios no muere. Tan difícil entender eso. No muere. Somos transformados. Porque nuestro cuerpo será glorificado. Amén. Es importante que usted entienda qué es la resurrección para nosotros. Acuérdese que cuando te dice deshonra es vergüenza, que es la horrible indignidad del polvo cuando el polvo vuelve al polvo. ¿Por qué? Porque ese polvo Dios lo convirtió en algo digno de arrepentimiento para salvación. Inmediatamente usted recibe la salvación y la mantiene, usted ya entra en el periodo de la glorificación. Por eso la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y al usted mantenerse en santidad es la preservación de la glorificación. Amén. ¿Entiende eso? Muy importante que lo practiquemos, lo tengamos por cierto y verdadero. Por lo tanto, cuando usted ve esto de esta manera y dice, tu cuerpo va a ser glorificado, tenga entendido que al que le falta una extremidad porque la perdió en la tierra, ya la va a tener completa. Así que el cuerpo será bello, glorioso. Y dice la palabra que nos veremos a la edad de 33 años. Así que nos veremos con el pelo oscurito y completito. ¿Usted se ha preguntado por qué tiene que ser 33 años? Porque es el ministerio marcado por Jesús. Y el ADN que tenemos en el cuerpo glorificado es el de Jesús. Interesante cronológicamente, ¿verdad? La palabra, hermano, es perfecta. Usted se goza estudiando esto porque usted ve la perfección de Dios en todas partes. Y Él nos quiere llevar a esa perfección. Así que nosotros tenemos que buscar seguir esa perfección. Ahora bien, ¿dónde está el cuerpo resucitado de Jesús? Vamos a verlo en Hebreos 10, 12. No, 10, 12, sí. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense qué interesante. Y esto es para que creemos una dependencia de Dios en nuestras oraciones. Él está sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que Él es el que perfecciona nuestras oraciones incompletas. Y las perfecciona. Y por eso cuando usted pide una cosa, tú dices, me lo dio mejor de lo que yo pensaba. ¿Le pasa eso? Y siempre lo hace porque Dios la perfecciona. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe tu programación perfecta para tu propia bendición.
Por eso hay que descansar y esperar en Él. No adelantarse a los acontecimientos ni ocupar nuestra mente de disparates, de preocupaciones, que es la tendencia humanística que todos tenemos, hermano. Pero hay que aprender a entregar esto. Venid los cansados y trabajados a mí, yo os haré descansar. Ligera es mi carga y fácil mi yugo, ¿verdad? Lo dice la palabra y lo podemos recitar, pero a la hora de practicarlo nos colgamos. ¿Y qué pasa? Que cuando nos cargamos creyendo la preocupación como un hecho sustantivo de vida, estamos alimentando la maldad como a Pedro le pasó con el Señor. Y por lo tanto, el poder de la resurrección no puede operar en nosotros porque eso resulta ser una interrupción o un cortocircuito, como dirían los electricistas, para que Dios pueda hacer la obra en ti y sea terminada. Amén. Esto es para aprendizaje y no cometer los errores y seguir hacia adelante, porque vamos a tener que ser probados y seremos probados. Y usted lo dijo esta mañana, ahora cuando empezó, el Espíritu lo trajo. Hay propósito. Así que atesoremos lo que Él nos quiere traer. Hebreos 7:25 nos rectifica claramente esto. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto es importante que lo tengamos por práctica, porque a veces decimos, fulano de tal, ese es imposible que se convierta. Fulana de tal, muchacho, eso, olvídate, eso. ¿Y tú eres el que convierte a alguien o es Cristo? Ah, ese no va a venir al camino, olvídese de eso. Y tú eres el que lo trae. Tú eres llamado a interceder. Juntamente contigo está Cristo para cumplir el propósito de esa vida. Aunque sea tu familia, Dios lo tiene cuidado. Y Dios lo hace. Yo tengo muchas experiencias de satanistas y vinieron al camino. Y aquí hay 2 o 3. Además, hasta hay una familia aquí. Y una de ellas nos atendió aquí hoy en la Gasofilacio. Una hija, qué linda. Y esa nena vino al camino. Su papá era un satanista. No voy a decir nombre porque eso no importa. Pero su familia se convirtió y está al servicio de Dios todo. Así que aquellos que no creyeron, y fíjense qué interesante, porque volviendo a la historia de él, porque yo lo tuve aquí conmigo. Yo quiero decirte algo. Su hermano, que oraba por él, después que él vino al camino y terminó siendo pastor, su hermano volvió a las tinieblas. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque le jugaron con la mente y dejó que Satanás le dominara la mente. Y terminó en el camino equivocado. Lo mismo que le pasó a Pedro. Y hay muchos ejemplos bíblicos ahí, pero se los traigo. ¿Por qué? Porque queremos caminar en el poder de la resurrección y esto no es una posibilidad que podamos admitir. Hay que echarlo fuera y se queda fuera y no lo vuelvas a retomar. Porque estás poniendo en riesgo no solamente tu salvación, sino el poder de tu propia bendición y contigo el de toda la familia y el plan perfecto que Dios quiere para tu vida. Las 3 partes están jugándose ahí. Así que nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios nos ha puesto y sostenernos, porque Él sí provee la provisión para sostenerlo. Somos nosotros quienes a veces lo echamos al piso. Juan 14, 1-3. Nos habla de un diálogo interno entre los discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque si Jesús era Dios y Dios estaba con él, por lo tanto su palabra, que es la que está escrita aquí, es ciertamente la referencia de él. Por lo tanto esa palabra no tiene ninguna equivocación. Quítese de la mente los disparates que dicen por internet. La palabra es fiel y exacta y se cumple de principio a fin. La iglesia tiene que empoderarse de esto. Le van a decir que esa es una interpretación de hombre. Mire, hermano, usted con su pequeño cerebro no puede entender la magistral poderoso de un cerebro tan grande, creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que existe. Usted pretende entenderlo.
Pues este es más bruto que la palabra bruto. No lo vamos a entender, hermano. No lo vamos a entender. Y si yo le hablo, busque la predicación, la matemática de Dios, usted va a decir, wow, de verdad que me quedé bruto. Porque Dios no respeta las leyes de física. Dios no respeta ninguna ley. Él es poderoso. Y lo grande es que la puede romper y lo hace perfectamente bien. Y dicen, pero ¿cómo es esto? Sí, así es como lo está escuchando. ¿Cómo Dios puede sacar un tumor de un órgano y cuando tú vuelves a hacer el MRI el órgano sale perfectamente bien, como si ahí nunca existió nada? Explícame. ¿Cómo Dios puede hacer un milagro de crear una extremidad a una persona, crear la extremidad de la persona, crear el pantalón que estaba roto, cortado ahí, sin ninguna costura, crear la media y crear el zapato igualmente gastado que la del otro lado que estuvo caminando y aquel no estuvo caminando? Y están los dos gastaditos iguales. Eso me pasó a mí en Panamá. Cuando yo llamo a crear la extremidad. Y yo lo llamé, pero créame, yo tengo idea de lo que él hizo. No, tuve que darlo en mi cara a través de un celular. Este era yo y este soy yo. Y yo examiné a la persona. Porque mi mente no daba para entender eso. ¿Tengo explicación? No la tengo. Ni la tendré hasta que llegue al cielo. Se lo digo como ejemplo para que no limite su mente. Porque la iglesia tiene que prepararse para estas cosas porque van a ocurrir. Y el medio para que se realice en la tierra son ustedes, pueblo. Y usted tiene que tener esa mentalidad abierta. Vienen tiempos que la iglesia va a ser probada y cosas como esa y mucho más grandes que esa de emergencia ocurrirán. Y usted tiene que estar preparado para hacerlo. Pero si usted se pone con la mediocridad de pensar, usted no lo va a poder hacer. Porque es Dios a través de usted. Pero si usted se vuelve un impedimento, es que eso está difícil. Es que me mareo de ver la sangre. Imagínate. Pero usted mismo se lo está impidiendo. Tenemos que quitar esa mentalidad miope y crear una mentalidad expansiva en descansar en Él. Si todo es por Él y de Él por Él se sostiene. Porque dice la palabra que no se cae una hojita al piso si Él no lo tiene en consecuencia. Entonces, no espere que tenga que avergonzarse como una vez me avergonzó a mí y me humilló. Y me preguntó, ¿cuántos cabellos a ti se te cayeron? No sabe. No. ¿Y cuántos se caerán mañana? Tampoco sé. Silencio. Se acabó la brutalidad. ¿Me hago explicar? Estoy hablando de mí, hermano. Y no se crea que a usted no le va a pasar. Porque a usted le va a pasar. Cuando usted tenga que enfrentar realidades que Él lo quiere llevar para Él glorificarse, usted tiene que romper con los esquemas intelectuales. Usted tiene que romper con los esquemas de lo que usted ha aprendido. Sepa que eso no le sirve para nada. Practique. Por cuanto más sé que no sé nada. Sea humilde y humillémonos delante de Dios todo el tiempo para que Él que hace el querer como Él hace, haga en nuestra vida como Él quiere, no como tú quieras, no como te vas más bonito, no, olvídate de eso, es como Él quiere y Él sabe lo que tú necesitas saber. Así que pongámonos para nuestro número, como dice la pastora. Vamos al versículo 2. En casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es una esperanza clara y firme de lo que Él va a hacer con nosotros. Amén. Mira el 3 que me sigue diciendo. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré como otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. O sea, que vamos a estar juntamente con Él. Muy importantísimo. Pero para llegar hasta ese punto donde Él nos está hablando, Él dejó unas instrucciones. Y lo vamos a ver a través de Juan 15, versículo del 1 al 5.
Y mira que dice esto, y esto es bien claro que lo tenemos que entender, iglesia. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Vamos al próximo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Y si no lleva fruto, ¿qué dice ahí? Lo quitaré. O sea, que si tú lo que haces es recibir información y te vuelves como, diría mi esposa, como una chincha de información. Sí, porque si no suelta te hinchas así. Yo creo que Nisa es la que le habló así. Yo no me acuerdo bien. Pero lo que quiero decir es, si se llena de información y no la usa, o es Zulma, no me acuerdo. Bueno, una de las tres tiene que ser. Lo quitará. Quiere decir que si tú no usas el conocimiento del Espíritu Santo en tu vida, el mollero espiritual se te cae. Esto es claro. Porque todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Con qué lo va a limpiar? Con las experiencias, con las pruebas, con las aflicciones, con una serie de cosas que tenemos que pasar como pueblo para que nuestra fe madure y podamos crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque esa es la esperanza de vida. Eso es la necesidad que tenemos para crecer en Él. Amén. Fíjate que te tiene que limpiar. ¿Para qué? A veces usted dice, si no tuviera este problema, no estuviera leyendo la Biblia y orando. Entonces Dios sabe esa problemática suya y lo que hace es que entonces te tiene que dar duro para que despierte en la relación con Él. Amén. Vamos al 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Esto es importantísimo. ¿Qué nos limpia? Nos limpia la palabra. La palabra. Por lo tanto, el practicar la palabra y hacerlo un estilo de vida en nosotros nos hace aceptos a Él para el glorioso momento del arrebatamiento. Muy importante, muy importante. Así que cumple la palabra como Él te la está dando. Si tienes que diezmar, diezma. Si tienes que ofrendar y diezmar, mejor. Y si puedes ir más allá, mejor, porque Él te lo va a devolver. No lo hagas porque te lo va a devolver. Lo haces porque le amas a Él. Así que eso que usted ve por internet, que da 1,000 para que te dé 10,000, no lo haga. Se lo estoy diciendo porque lo acabo de ver el otro día ahí. Y yo, pero el tipo está loco. Salvo siempre salvos son. Son de Brasil. Aquí en Guaynabo hay 2 iglesias. No, yo no me escondo para decir las verdades. Eso no está bien. Eso es una mentira. Lo que pasa es que la Biblia dice que Él le multiplica y ellos aprovechan eso para... ¿Me entiendes? Vamos a dejarlo ahí porque no quiero hablar de nadie. Ya se lo dije para que esté alerta. Así que haga lo que yo hago. Yo diezmo y ofrendo y un poquito más cada vez que puedo. ¿Por qué? Porque yo le amo y doy para la obra. Y ustedes saben que yo aquí no brego con dinero, por eso le puedo hablar a calzón quitado sin miedo. Aquí hay una junta de síndicos que son los que manejan toda la parte económica. Yo puedo hablar con liberalidad porque me siento tranquilo. Y así yo lo quise hacer desde el principio por la palabra. Le sigo diciendo, número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea que separados de Él nada podemos hacer, en otras palabras. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, si no permanecemos en Él, si no estamos unidos a Él, si no dependemos de Él, si no le buscamos el rostro en oración para tomar la decisión, entonces estamos como pámpanos que no está unido a la vid. Y a veces nos switchamos al intelecto y nos despegamos del conocimiento de Dios. Porque creemos saber, ¿sabes qué? Por cuanto más creemos, más sabemos que no sabemos nada. Mételo en la cabeza, nada. Que dependemos de Él, porque todo es de Él y para Él y por Él se sostiene todo. Mira el 5 como te sigue diciendo.
Yo soy la vid, o sea, yo soy la fuente, yo soy el que produce todo, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, y te lo vuelvo a decir, separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Ahora el 6 me encanta, porque el 6 es como dice, o lo coge o lo bota. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El original dice en el infierno que arde. ¿Usted me está entendiendo lo que está diciendo esa palabra, hermano? Le vuelvo a leer, iglesia. El que en mí no permanece, o sea, no estás unido a Cristo, será echado fuera como el pámpano y se secará, o sea, se desnutrirá, va a perder la nutrición y se va a morir. Y se seca, obviamente. Si no tiene nutrición, se seca, se muere. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Sabe lo que nos está diciendo, verdad? ¿Te está entendiendo lo que está hablando esto aquí? Que si no estás con Dios, tu vida ha sido desparramada y lo que se desparrama se pierde. ¿Y se pierde en qué? En el infierno. ¿Usted se imagina lo que es vivir esta vida? Unas cuantas décadas de vida y perder la salvación. Y Dios lo llamó a usted, porque usted no está aquí porque yo lo llamé, usted está aquí porque Dios lo llamó. Y usted desperdicia esa oportunidad de la salvación y vaya al final el cuerpo suyo vivir donde la polilla y la comején pueden ser dañados, en el gusano que nunca muere y arde. No pongamos tesoro donde la polilla y el comején se lo pueden comer. Pongámonos en Cristo y seamos glorificados y levantados vivos al cielo, hermano. Esto es muy, pero muy importante. Yo sé que nunca se lo han explicado así. Y se lo tengo que explicar como Dios me lo dio, porque yo quiero que le hables claro a mi pueblo, porque estamos en la recta final. Hoy sabemos que hemos sido perdonados y porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, como dice Efesios 1:7. Y eso es una posición bien clara de firmeza para entender que estamos en la mejor posición que puede existir en el mundo para el creyente. Efesios 1:7. Sí, esa misma. ¿Y en quién tenemos redención? Por su sangre. Él perdonó de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense que cuando nosotros venimos a vivir la vida de Cristo, es por su gracia y misericordia, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y si entendemos eso y lo valorizamos, y los 7 principios del poder de la sangre de Cristo lo atesoramos en nuestra vida, lo que nos vinieron, vean con calma, papel, libreta y Biblia, para que atesore el conocimiento de lo que el viernes el Señor habló aquí. Y usted va a entender ese versículo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según nuestras riquezas de su gracia. Y de su gracia debería estar escrita en letra mayúscula, porque es el único que puede dar la gracia y la dio. La gracia es favor inmerecido de nuestra salvación. Y Él la dio. Y usted y yo la tenemos que agarrar, pero honrar lo que Él ha hecho en nuestra vida y que se vea lo que en el interior de su vida existe, se ve exteriormente. Porque lo que no es en el interior, en el exterior no lo puede haber. Usted puede fingir como un artista, pero Dios lo está mirando. Y a Dios no le engaña nadie. Así que Dios nos mira cada detalle. Dios mira cuando tú le alabas. Dios mira cuando tú le adoras. Dios escucha cuando tú le pides. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque dice la palabra, de Él emana la vida. Y Él está mirando tu corazón. Por eso yo
Cuando estoy alabando al Señor, usted me ve que yo hasta danzo y quisiera volar en el cuerpo. Porque el gozo de la presencia de Él me lleva a eso. ¿Te va a decir que estoy loco? Pues no me importa. A mí me importa lo que dice Él. David danzaba y todo el mundo lo criticaba. Y hasta Mical, que fue esposa dada por él, por Saúl, lo criticaba. Pero ¿qué importa? Adórale a Él en espíritu y en verdad, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Porque de Él es todo y para Él es todo. Y de Él somos. No existimos sin Él. Sin Él nuestro cuerpo no será glorificado. ¿Y a dónde iremos sin Él? Que solamente Él es la esencia de vida. Poder es esencia de vida. ¿Y dónde está la esencia de vida? En Él. Y eso lo tenemos que entender meridianamente claro todos los días de nuestra vida. Primera de Pedro nos da la seguridad establecida. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Yo creo que te lo puse, no te lo puedo, lo coges ahora. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Quién no fue de vana manera de vivir, hermano? Yo no nací en el Evangelio. Él me llamó. Si usted nació en el Evangelio, usted es bendecido. Y espero que nunca se haya apartado. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, vamos al 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y así será, porque el cuerpo va a ser glorificado y lo que va a subir es el cuerpo no contaminado, sin mancha y sin arruga, porque es la parte almática del espíritu la que va a ascender arriba en los cielos. Por lo tanto, usted tiene que cuidar su corazón. Usted tiene que cuidar la forma en que piensa. Usted tiene que tener cuidado con lo que habla. Hay gente que tiene una habilidad de abrir la boca y meter la pata. Cállese. Yo le tengo un lema. Si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Porque la maldad y la asquerosidad, usted la tira y mire que eso es como un boomerang. Vaya y cuando viene, corta cabeza. ¿Y cuál es la que va a cortar? La suya, la de sus hijos, donde a usted le duele. No pierda tiempo, sea más sabio que eso. La palabra nos enseña a que vivamos correctamente. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo va a ser glorificado, la parte que se va a glorificar es sin arrugas y sin mancha y sin contaminación. Acuérdese que la lengua tiene el poder de quemar la rueda de la dentación. Por lo tanto, tenga cuidado como usted habla. Aprenda a hablar. Aprenda a amar hablando. Diga cosas buenas, pero siéntala en el corazón primero, no en hipocresía. Porque Dios mira tu corazón. Y si eres un hipócrita y lo que habla es mentira, eso va en contra tuya. La palabra dice claramente, lo que siembras cosecharás. Y si tú eres hipócrita, cosechas hipocresía. Y esa misma vendrá sobre tu vida. Esa misma vendrá sobre tus hijos. Esa misma vendrá sobre tus nietos. Esa misma vendrá sobre tu trabajo. Esa misma vendrá sobre tu finanza, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, cuidémonos y sigamos conectados a la vid que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fíjese por qué esto es importante. Porque podemos físicamente morir, pero tenemos asegurado el cielo. Vámonos a 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Porque esta palabra que vamos a recibir es de gozo, esperanza, paz y salvación. Con esto puede pasar la adoración. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El otro día vi un funeral, me voy a reservar el nombre, de gente que, pues, va a la iglesia católica. Y no quiero criticar a la iglesia católica, pero mire la desesperanza que había allí.
Y yo le llevé un pequeño mensaje, según me lo permitió el sacerdote, porque él como que no se sentía bien conmigo. Pero yo digo, también el Señor me hace salvación, alma digna de salvación. Así que me acerqué a él y me dijo, bueno, pues usted tiene una mente amplia. Y yo, no, yo tengo la mente de Cristo. ¿Tiene mente de Cristo? Sí, tengo mente de Cristo. Porque yo quiero que Él sea mi mente. Entonces le hablaba así a grosso modo que tenemos que vivir una esperanza real que nos asegura a nosotros tener paz con nosotros, porque ciertamente, así como lo hemos visto en la tierra, lo veremos en el cielo y nos conoceremos tal y como fuimos. ¿Tú me puedes creer que esa gente no creyó esa palabra? ¿Sabes por qué no lo creyó? Tuvo que la pastora decirme, porque echaste las perlas a los cerdos. Yo me sentí tan, de momento así, porque yo fui con mucho ímpetu. Pero ¿qué pasa? Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes entender esto. Y cuando me acerco al sacerdote y le explico, no, porque tengo la mente de Cristo, él tampoco me aceptó. Después, pues, se entendió. O quiso ser que entendía, no sé. Whatever, lo que sea, no importa. Lo importante es que donde quiera que vamos tenemos que llevar el mensaje. Si se recibió bien y si no recibió algún día, Dios lo llamará a cuenta como hizo con Marta, con María y María Magdalena y con Juana y con la otra María. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Te acuerdas que te lo mencioné? Lo llamará a cuenta. Y tú sembraste la semilla que tenías que sembrar. Por lo menos ese es mi criterio y me alivio. Yo hice mi trabajo como dice Anisa. El resto Dios se encarga. Así que es interesante. Vamos a seguir en lo que sí es materia de nosotros para salvación, que está en el versículo 14. Pero les cuento esto porque lo viví. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En Él. También tiene que ser en letra mayúscula porque es en Cristo. Durmieron en Él quiere decir que tú creíste lo que decía la palabra, viviste por lo que decía la palabra, confesaste y tu corazón estaba alineado con Él. Entonces durmieron en Él. Y el 15 sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que ellos serán levantados antes que nosotros. ¿Se entiende esto? Mira lo que sigue diciendo el 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando este evento pase, que se llama zarpazo o arrebatamiento, Él nos va a recibir a unas 6,000 pies de altura, a la altura donde están las nubes. Él no va a descender a la tierra. Por eso la equivocación por internet que dicen, esta es la venida del Señor. No, Señor. Eso se llama arrebatamiento. No se deje engañar, porque puede orar incorrecto creyendo ese disparate y se pierde el viaje del arrebatamiento. Amén. Estoy hablando claro, pueblo. 17 dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, aquí está, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos al 18 y cerramos con esto, pastora. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras son palabras de esperanza, de gozo y de paz para nosotros, porque nos asegura nuestra salvación. Y mire, cierro con esto para explicarle. Salmo 83 nos describe exactamente lo que está pasando por Israel.
Para que ustedes tengan idea, Biden dio la espalda en la votación para proteger a Israel. Y era el único pueblo que quedaba que podía ayudar a Israel. Todos los demás están en contra. Dice la palabra claramente. Tiene que leer la palabra. Que este tiempo final donde Israel esté solo, Dios va a poner su mano para entrar en lo que se llama la apretura de Jacob o la gran tribulación. Quiere decir, tenga esto bien claro, que cuando ellos estén resistiendo la pelea, porque Israel está bien preparado y Dios lo está custodiando, pero cuando se quede solo por completo y ellos ya no puedan más, porque obviamente el ataque es demasiado fuerte y se agotan, ¿qué va a pasar? El tiempo de los gentiles se acaba y viene el levantamiento de la iglesia y nos vamos juntamente con Cristo a los cielos, a las mansiones celestiales, en lo que se llama arrebatamiento. Quiero que visualices esto escatológicamente, hermano. De esto no se está hablando y hay que hablarlo y entenderlo. Estamos al borde del knockout para ir para el cielo. Así que con temor y temblor velemos y cuidemos nuestra salvación. Cuando yo morí en mi casa, yo se lo conté a ustedes, este es el mensaje que Dios quiere, que yo volviera a la tierra a vivir y le diera al mundo entero. Y donde quiera que me pare por 10 años, lo estuve llevando. Y sabe qué triste es que a muchos pastores querían impedir que este mensaje no se diera. Y yo le digo, yo no tengo problema. Yo llegué aquí, pero yo me voy según vi. No. Yo tengo que hablar no lo que usted quiera, pastor, usted me perdona. Yo tengo que hablar lo que Dios me dio para dar. Ah, bueno. ¿Sabes por qué no quieren que dé este mensaje? Te lo voy a decir. Porque la iglesia no es un negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es el negocio de Dios. Y el negocio de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por eso tiene que haber pureza desde el púlpito hasta la salida final. Si no, váyase de esa iglesia y no esté. Porque Dios no está en la impureza, en la desintegridad o en las ganancias deshonestas que quiere el hombre hacer. No. El negocio de papá es limpio, puro, casto y santo, de principio hasta el final. Amén. Quiero orar y quiero también que usted pase, si usted tiene algún enfrentamiento espiritual que no ha podido derrotar, para que el poder de la resurrección se manifieste en su vida. Y no tenga temor, porque Dios es el que lo hace. Vamos a presentarnos en oración. Amantísimo Dios, ponme una musiquita suave, Gabriela. Y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, he dado tu palabra, bajitita. Y te pido, Padre, que me quitaron el micrófono. Y te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, tu palabra prospere para lo cual ha sido enviada. Esta mañana es una mañana de resurrección. Es un comienzo de una nueva vida, de un estilo de vida consagrado en el poder de la resurrección. Tú venciste el imperio de la muerte y venciste toda obra de maldad. Quiere decir que todo aquello que era imposible para tus hijos, hoy cobra vigencia para hacerlo posible, en virtud y favor de las necesidades de tu pueblo. Hoy es día de la resurrección. Hoy es día de nuevos comienzos. Hoy es día de salud nueva. Hoy es día de todo tipo de prosperidad sobre tu vida. Y oramos, Señor, porque tú, Señor, traigas convicción de esta verdad y tus hijos confíen plenamente en ti para recibir esta palabra que se traduce en bienestar, en paz, gozo y eterna salvación. Así que te pido en el nombre de Jesús que todo aquello sea entregado que no es tuyo aquí, a este altar. Y tú pases carbón encendido limpiando las vidas, limpiando sus almas. Y cuando limpia sus almas, limpiará su cuerpo. Te pido en el nombre de Jesús que tú cumplas tu palabra que la has traído aquí
porque yo no invento palabras. Tú la das y yo la digo. Tú eres el que hace y yo me muevo. Y sea todo para tu gloria y para tu honra. Hoy hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.